Hoy es un día en el que miles de personas se están examinando y quisiera en primer lugar mandar un mensaje a todos los jóvenes que se están examinando para entrar en la universidad, están haciendo la EBAU. Me alegro de que al menos en las comunidades del Partido Popular la EBAU se haya conseguido celebrar el mismo día. Me parece que es un avance en materia de igualdad y espero y deseo que en los próximos cursos todas las universidades tengan el mismo día de acceso a las mismas pruebas con los mismos días en toda España, porque eso sería magnífico desde el punto de vista de igualdad de oportunidades y de proyecto nacional de nuestro país. Como saben, hace algún tiempo las comunidades del Partido Popular nos comprometimos a hacer una EBAU en las mismas fechas y también con los mismos contenidos, y en consecuencia celebro que hoy se esté haciendo los exámenes con normalidad y espero y deseo que los que hayan estudiado pues que aprueben. Yo creo que esto de estudiar y de aprobar, no creo en esto de suspender o por lo menos aprobar sin estudiar. No creo en esa forma de entender la educación y por tanto no comparto las políticas educativas del Partido Socialista. Bueno, hemos venido de mantener una reunión y de escuchar cuáles son los problemas de una de las tierras más prósperas de España y de uno de los lugares donde hay mayor producción agroalimentaria, y quiero decir tres cosas. La primera, que es que debemos de ayudar a los emprendedores, debemos de ayudar a aquellos que trabajan y debemos de poner en valor que merece la pena trabajar en España. No es lo mismo cobrar sin trabajar que cobrar después de trabajar. Y por tanto, toda esa gente que está recolectando y que está facilitando la despensa y unos alimentos de primera calidad para el conjunto de España y para el conjunto de Europa, le tenemos que ayudar. Los emprendedores, los agricultores necesitan ayudas, se necesitan que se les incentive y que se necesita que se les reconozca, y queremos hacerlo. Lo segundo es que tenemos que facilitar su trabajo y tenemos una obsesión por desregular, una obsesión por facilitar administrativamente el trabajo de la agricultura y de la ganadería. Los agricultores no son jardineros y los ganaderos no son veterinarios. Por tanto, la legislación europea, la legislación nacional y la legislación autonómica tiene que tener un objetivo fundamental, que es facilitar el trabajo con calidad, con trazabilidad y con condiciones higiénico-sanitarias adecuadas, y que no haya una discriminación en relación con los agricultores navarros, españoles, con el resto de otros agricultores de otros países donde no se les pide las mismas garantías y las mismas normas que se le pide a los agricultores navarros. Y lo tercero que hemos comprobado, porque hemos estado hablando de precios y de costes, hemos comprobado que se paga mucho y cunde poco. Y es que la cesta de la compra en los últimos años se ha incrementado un 38%. Los salarios se han incrementado muy por debajo de esos precios y los costes de producción se han incrementado de una forma exponencial. Nunca hemos pagado tantos impuestos en España. 140.000 millones más de impuestos al año. Este primer trimestre del año 2025, los españoles hemos pagado 13.000 millones de euros más en impuestos que el primer trimestre del año 2024. Por tanto, la mayoría de los ciudadanos tienen dificultades para llegar a fin de mes. El 70% de los jóvenes dicen que no pueden formar una familia por dificultades económicas. Más del 45% de las familias insisten en que con estos salarios no pueden llegar a fin de mes, y tenemos que parar este incremento exponencial de impuestos que está padeciendo la sociedad española y que están produciendo también las empresas y en consecuencia los trabajadores. Es necesario aliviar las cargas fiscales que tenemos en el país para poder producir con mayor rentabilidad, para que los sueldos puedan llegar a fin de mes y para que la capacidad adquisitiva de la gente pueda buscar una salida a las tensiones de precios que estamos viviendo. Por tanto, estos son los compromisos que queremos trasladar desde Navarra y desde Navarra para el conjunto de España, de facilitar la labor de agricultores, de facilitar y disminuir la regulación obsesiva con el campo, de facilitar agua
porque los terrenos con agua son los más fértiles y los que producen las mejores cosechas a los precios más contenidos, y por tanto también en disminuir la carga impositiva, porque eso se traduce en el incremento de los precios y eso disminuye la capacidad adquisitiva de las familias. Quisiera también, para finalizar y para evitar algunas preguntas de ustedes, hacer una valoración de la situación política que está viviendo España en este momento. Y es que efectivamente estamos viviendo una situación política como nunca habíamos vivido. Nunca habíamos tenido tanta tensión política. Nunca un gobierno había estado tan acorralado por distintos casos de corrupción. Nunca tantas conductas presuntamente delictivas rodean al gobierno, al partido del gobierno y a los allegados del presidente del gobierno, y quiero decirles que nuestra preocupación es una preocupación compartida por la mayoría de los españoles. Los Koldos, los Ábalos, las Jessicas, las Mises, todas, junto con las Leires, nos llevan hacia el mismo camino, que es hacia el presidente del gobierno. El presidente del gobierno conoce perfectamente todas y cada una de las personas que en este momento están sentadas en el banquillo del Tribunal Supremo. Todas las personas que están siendo investigadas en la Audiencia Nacional. Las personas que están siendo investigadas en los juzgados de Badajoz o en la Plaza de Castilla en Madrid. Y es evidente que nunca hemos tenido un presidente del gobierno tan acorralado por delitos investigados y por conductas presuntas que conlleva varios delitos tipificados en el Código Penal. Quiero decirles que esto no puede seguir así. Esto no aguanta mucho más tiempo. Hemos pasado de la corrupción política con la amnistía a la corrupción económica con las mordidas. De la corrupción económica a la corrupción institucional. De la corrupción institucional a la corrupción familiar. Y de la corrupción familiar a la corrupción moral, que es trasladar falsos testimonios a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, donde se acredita que estaban difamando a las fuerzas y cuerpos de seguridad y que nadie, ninguno de los ministros ni el presidente del gobierno, ha pedido disculpas por esa difamación. Y también quiero decirle a todos los españoles que el partido mayoritario no se va a callar, que vamos a trabajar, que no vamos a aceptar esta situación atípica de corrupción generalizada que estamos viviendo. Y lo vamos a hacer con todos los instrumentos, con las Cortes Generales, en los tribunales y en la calle. Ayer hemos pedido la comparecencia en el Senado de varios ministros y de personas relacionadas con todas estas técnicas de corrupción y con todas estas conductas delictivas. Hoy hemos presentado una demanda ante el fiscal anticorrupción, poniendo en su conocimiento las grabaciones y los audios de la señora Leire Díez y toda su banda. Y el domingo tenemos convocado una manifestación sin siglas, sin partidos políticos, pidiendo decencia y honestidad en la política española. El próximo domingo en Madrid. Vamos a seguir trabajando, no tengan ustedes ninguna duda. No tenemos más compromisos que acertar. No nos debemos a nadie, sino al interés general de nuestro país. Lo que no es de recibo es pasar de decir que en ningún caso habría amnistía en nuestro país a redactar la amnistía. Que en ningún caso se pactaría con Bildu a gobernar con Bildu. Y de presentar una moción de censura, teóricamente, por cuestiones de corrupción, a ser el gobierno más asediado por casos de corrupción en la historia de España. Por tanto, vamos a utilizar, insisto, todos los mecanismos democráticos para, en los tribunales, en las sesiones de control y en las Cortes Generales y en la calle, para decir que España es un pueblo decente y tiene un gobierno indecente. Que no podemos en ningún caso decir que el problema del señor Koldo, o el señor Ábalos, o la señora Leire, o el fiscal general del Estado, son cuestiones aisladas que no afectan al presidente del gobierno. El presidente del gobierno es el hilo conductor
en todas y cada una de las conductas que estamos sufriendo en los últimos años. Y el presidente del gobierno lleva callado hace un mes. Y no, este silencio es un silencio cómplice de la situación que estamos viviendo en nuestro país. Y por tanto, hay una alternativa sólida y valiente, que no nos vamos a callar, que no tenemos nada que ocultar y que vamos a seguir haciendo nuestro trabajo. Muy bien, pues nada más, muchísimas gracias. Agradezco que haya parado de llover y si tienen ustedes alguna pregunta, intento contestársela.